¿Qué tal? Sean todos nuevamente bienvenidos a esta sesión. En esta sesión veremos los conceptos de mantenibilidad, fiabilidad y disponibilidad de los equipos. Para ello me voy a apoyar de 3 documentos en PDF para poder obtener las fórmulas que corresponden a esta temática. Para ello inicio con el libro de mantenimiento, planeación, ejecución y control de Alberto Mora Gutiérrez, que ustedes tienen a bien por ahí en su poder. Para ello, la información que obtenga del libro la iré colocando aquí en este documento en Excel para que podamos tener un concentrado de lo más importante y realmente lo que nos interesa a nosotros. Como primera parte vamos a obtener la definición de disponibilidad, la cual viene en la página 67 del libro, que nos dice que disponibilidad es la probabilidad de que el equipo funcione satisfactoriamente en el momento en el que sea requerido después del comienzo de su operación. Es decir, ¿qué tan probable es que el equipo vaya a estar disponible durante N número de horas? Cabe mencionar que entre más horas yo quiera mantener disponible un equipo, entonces la probabilidad tenderá a ir disminuyendo. Entonces voy a copiar y pegar esta información. Y la vamos a pegar en el documento en Excel. Concepto de disponibilidad queda por acá. En la página 70 encontramos esta información bastante importante para que nos vayamos familiarizando con algunos conceptos, los cuales son TTF, Time to Failure, TBF es un dato, de hecho estos dos, el TBF y el TTR son algunos de los conceptos que más estaremos utilizando aquí para obtener estos indicadores de mantenimiento. Bien, pegamos esto por acá. Y ahora continuamos aquí en este libro, es bastante extenso. Llegamos aquí a nueva información de la disponibilidad. Vienen los tipos de disponibilidades. Este es un tema bastante extenso también. Avanzamos y llegamos a esta página, la página 76, donde viene el concepto de la relación de disponibilidad, donde nos dice que la disponibilidad es igual a una relación entre la confiabilidad del equipo dividido entre la totalidad del tiempo, que incluye la confiabilidad y la mantenibilidad. En la página 95 encontramos esta información bastante importante. Viene el concepto de confiabilidad. La definición dice que es la probabilidad de que un equipo desempeñe satisfactoriamente las funciones para las cuales se diseña durante un periodo de tiempo específico y bajo ciertas condiciones de operación ambientales y del entorno. Entonces, eso también es un dato bastante interesante y lo vamos a pegar en Excel. Y lo voy a colocar de este lado. Aquí en la página 99 y 100 vemos una breve explicación aquí del autor que nos dice cómo calcular, sobre todo el tiempo medio entre fallas. Es lo que nos pide aquí encontrar y lo vamos a tomar este dato porque es bastante interesante y esta fórmula la aplicaremos para encontrar tanto el MTBF, que es el tiempo medio entre fallas, así como el tiempo medio entre las reparaciones, el MTTR. Esta fórmula es bastante importante y pegamos esto por acá. Aquí el MTBF o Mean Time Before Failure, tiempo medio entre fallas, es igual a la multiplicación de este símbolo que es eta, multiplicado por la función gamma, multiplicado por 1 más 1 sobre beta. ¿Qué es eta y beta? Lo veremos más adelante. Aquí en la página 102 viene esta gráfica bastante interesante, donde vemos que la curva de la probabilidad de falla es 100% inversa a la curva de la probabilidad de confiabilidad. ¿Qué significa? Que cuando el equipo se pone en operación desde que está nuevo,
conforme va avanzando va cayendo la probabilidad de confiabilidad, es decir, va cayendo la confiabilidad y al mismo tiempo va incrementando la probabilidad de falla. Entonces, cada segundo, cada minuto que transcurre va cayendo progresivamente la confiabilidad de que este equipo entregue el servicio para el cual fue diseñado bajo las condiciones que se le han aplicado, y de manera inversa va incrementando la probabilidad de que esto vaya ocurriendo, indicando que si se analiza en un tiempo bastante extenso, la probabilidad de fallo cada vez va incrementando. Ahora, en la página 104 encontramos más información que nos interesa, donde viene el concepto de mantenibilidad. Y aquí está. Es la probabilidad de que un elemento, máquina o dispositivo puedan regresar nuevamente a su estado de funcionamiento normal después de una avería, falla o interrupción productiva. Es decir, la mantenibilidad es la probabilidad, sigue siendo probabilidad, pero en este caso, de que un equipo o parte pueda ser restablecida para que ésta pueda continuar entregando el servicio para el cual fue diseñado. Bien, entonces ya tenemos aquí el concepto de disponibilidad, concepto de confiabilidad y el concepto de mantenibilidad. Aquí están los tres indicadores de mantenimiento para el cual estamos haciendo este análisis. Si avanzamos, llegamos a la curva de la bañera, que es muy interesante. Esta parte es bastante interesante. El beta, que es factor de forma. Esto lo voy a copiar y lo vamos a poner porque es importante que conozcamos que beta o el símbolo beta es factor de forma. Más adelante les explicaré qué es esto. En la página 120 encontramos esta ecuación, que es la ecuación 5.4, es el método de estimación del FDT, donde este FDT es la probabilidad de fallo. Entonces, probabilidad de fallo es igual a 1 menos RDT, y RDT es confiabilidad o fiabilidad, ya que la R significa reliability, que es traducido al español es fiabilidad. Entonces, la probabilidad de fallo de un equipo es igual a 1, que representa el 100%, 1 menos la probabilidad de fiabilidad. Y hace esta relación, que es igual a I sobre N más 1. Más adelante veremos en qué casos aplica esta fórmula y en qué casos aplica este otro, donde dice FDT es igual a I sobre N. Aquí este dato nos dice, N es el número total de datos, el número total de fallas, el número total de eventos que nosotros tengamos registrados en el historial de fallos. J, en otros libros lo manejan como I, es el número consecutivo del dato que se evalúa, es decir, es el número ordinal. Cuando la muestra es muy grande o tiende a infinito, se puede usar FDT es igual a I sobre N. ¿Qué significa? Que cuando el número de datos que nosotros tenemos en análisis supera, en este caso, arriba de 50, utilizaremos esta fórmula. Y esta otra fórmula la utilizaremos cuando sean muchas menos. Y en realidad son tres fórmulas las que vamos a utilizar para estimar la probabilidad de fallo. Bien, entonces aquí ya llevamos dos fórmulas, falta una tercera. En un instante la voy a colocar. Bien, aquí en la página 126 encontramos una tercera fórmula donde aparece como R-M o R-M. En las dos fórmulas anteriores, como podremos ver, es FDT. FDT y aquí aparece como R-M. Pero a final de cuentas es lo mismo, ya que R-M es el estimador de no confiabilidad o probabilidad de fallo o mantenibilidad de rango de mediana, donde J es la posición del ordinal y N es el número total de datos y nos da una tercera relación. Esta relación es una aproximación de Bénard por el rango de mediana. También es bastante útil y de hecho le emplearemos esta fórmula. Bien, entonces ya tenemos
las tres fórmulas que representan al f de t. Aquí en la página 144 encontramos la estimación del f de t. ¿Cuál es la explicación del f de t? Entonces copiamos esta fórmula, esta ecuación bastante interesante y de hecho la aplicaremos para obtener esto de acá. Entonces f de t es igual a 1 menos r de t, f de failure y r de reliability, que es falla o tasa de probabilidad de fallo o de no confiabilidad, y en este caso sería 1 menos la probabilidad de que sí sea confiable el equipo. Es igual a 1 menos exponencial elevado a esta integral, tiene su explicación, ahorita no entraré en estos detalles, y al final de cuentas la que podremos aplicar es esta, 1 menos exponencial a la menos t-t0, es decir, sería el tiempo actual menos el tiempo inicial, es decir, el tiempo en el cual se esté midiendo sobre el valor de eta, todo esto elevado al exponente beta. Bien, aquí en la página 148 encontramos lo siguiente. Encontramos que el r de t es igual a 1 menos f de t. Pues básicamente es el despeje. En la fórmula anterior teníamos que f de t es igual a 1 menos r de t. Y aquí es r de t es 1 menos f de t. Básicamente es el despeje, pero también es importante considerarlo. Voy a copiar esta fórmula completa. Aquí en la página 163, ¿sí? 163, vienen estas dos fórmulas bastante interesantes. La y de j o y de i y x de y. Estas dos fórmulas las vamos a aplicar sí o sí en el documento de Excel. Así que estas dos son bastante interesantes y es necesario tomarlas en cuenta. Tenemos esta. Y tenemos la otra que es x de t. Bien, aquí entonces en la misma página 163 viene esta información que nos interesa. Dice, la distribución de Weibull responde a los parámetros beta y eta, que representan respectivamente el factor de forma y de escala de la distribución. Entonces esto también es interesante y lo voy a copiar y lo vamos a tener como dato en nuestro documento en Excel. Y por acá lo dejamos. Ok, entonces ya tenemos un concentrado de información que nos será útil y falta un poco más. Bien, entonces toda esta información que obtuvimos, encontramos que la fórmula de eta viene aquí, la fórmula de eta. Eta es igual a Euler a la menos alfa sobre beta. Entonces esta fórmula también es importante y le vamos a considerar el factor de forma, cómo se calcula, el factor de escala, en este caso, eta. Tenemos entonces que, por acá, que es otra fórmula más. Eta es igual a Euler a la menos alfa sobre beta. Toda esta información que tenemos aquí, si se dan cuenta, tanto las fórmulas que vamos a utilizar como las definiciones, los conceptos de disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad, al igual que esta curva de probabilidad de falla y curva de confiabilidad, lo encontramos en el libro de Mora y es básicamente la información que requerimos. Para eso utilizamos páginas que van desde la 67 que iniciamos hasta la 163, donde obtuvimos todo ese concentrado de información que nos será útil para poder obtener y calcular sobre todo los tres indicadores de mantenimiento, repito, disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad. En este otro documento encontramos lo que ya habíamos visto en el libro de Mora. Aquí está un concentrado y nos dice que la probabilidad de fallo es igual a I sobre n más 1 siempre y cuando esté en estas condiciones.
donde el número de eventos esté entre 20 y 50 casos. Y aquí cambia la fórmula, que también es la que ya copiamos, pero para este caso dice que se debe estimar, esta fórmula se debe estimar cuando el número de eventos sea menor o igual que 20, y la de I sobre N se debe emplear cuando sean casos superiores a 50. Y bien, ¿qué es el FDT? Bueno, ya lo hemos visto, pero nuevamente les menciono. El FDT es la probabilidad de fallo y el RDT es la fiabilidad o la probabilidad de que el equipo no vaya a fallar en un tiempo determinado bajo ciertas condiciones de operación. Bien, esta fórmula también es bastante interesante, donde por regresión lineal se encuentra básicamente la distribución de Weibull. Para poderla nosotros aplicar en Excel tenemos que hacer estas sumatorias. Entonces este valor es bastante interesante, esta fórmula es básica para poder encontrar eh, mediante la distribución de Weibull los tres indicadores de mantenimiento. Ahora, en este otro documento que ya lo tienen ustedes en su poder, se llama Estudio de Mejora del Mantenimiento mediante la aplicación de la distribución de Weibull a un histórico de fallos. Cabe mencionar que para poder aplicar Weibull o cualquier modelo estadístico, pues requerimos datos, de lo contrario la estadística no se podría aplicar. Entonces en este documento encontramos los conceptos de fiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad, y aquí viene nuevamente fiabilidad, que es el RDT, se define como la probabilidad de que un bien funcione adecuadamente durante un periodo determinado bajo condiciones operativas específicas. Es exactamente el mismo dato que encontramos en el libro de Mora. Acá también dice mantenibilidad, se define mantenibilidad MDT como la probabilidad de que un equipo después de un fallo o avería se ha puesto en estado de funcionamiento en un tiempo dado. Viene la disponibilidad como la probabilidad en el tiempo de asegurar un servicio requerido. Este dato ya lo habíamos obtenido. Y aquí está. Esta fórmula la voy a copiar porque básicamente es la que nosotros encontramos hace un momento en el libro de Mora. Es esta misma. ¿Se dan cuenta? Disponibilidad es igual a confiabilidad entre confiabilidad más mantenibilidad, y esta es la otra relación que lo enfoca, que es igual a el tiempo medio entre fallos, entre el tiempo medio entre fallos más el tiempo medio entre reparaciones. Entonces, esta es una fórmula general y aquí es ya aplicando los tiempos medios entre fallos y tiempos medios entre reparaciones. Las características de la distribución Weibull. Dice aquí el texto, la distribución de Weibull nos ayuda a conocer estos tres datos: el tipo de mecanismo de fallo que ha sido el causante del mismo, la cantidad de fallos que se pueden esperar en un futuro, tomando en cuenta el histórico de fallos, y la fiabilidad de un equipo existente. ¿Cómo voy a saber qué tan fiable es un equipo? Bueno, conociendo el comportamiento de este durante todo el tiempo que yo tenga el registro de esos datos, para así poder estimar qué probabilidad tengo de que este equipo me vaya a seguir brindando el servicio durante un tiempo que yo esté analizando. Ahora, en el caso de beta, si beta es entre 0 y 1, el dato de beta nos da eso, significa que hay mortalidad infantil. Si beta es igual a 1, tenemos una tasa de fallo constante. Aquí están los posibles causantes. Si beta se encuentra entre 1 y 4, tenemos una tasa decreciente. Si beta es menor que 4, tenemos otra tasa decreciente, pero ocasionado por otros factores. ¿Cómo calcular los parámetros beta y eta? A través de
este método de los mínimos cuadrados, que es un método numérico, dice que permite calcular los parámetros de forma y escala mediante la transformación doble logarítmica de la función de distribución acumulativa. Esta fórmula lo que hace es llevarla desde un punto en el que nosotros ya conocemos, que dice que la probabilidad de fallo de una pieza es igual a 1 menos la fiabilidad, que sería Euler a la menos alfa sobre eta elevado a la beta. Se hace aquí el despeje, aquí habría que analizar parte por parte esta fórmula para llegar a lo siguiente. Básicamente aquí todo el análisis que se está haciendo, un análisis matemático, se hace el despeje, se hace todo esto para llegar a la siguiente condición. Logaritmo del logaritmo natural de 1 sobre 1 menos f de x, en este caso 1 menos f de x, en lugar de x colocaríamos la t porque estaría en función del tiempo. Entonces dice, si nosotros obtenemos el logaritmo del logaritmo natural de 1 sobre r de t, que sería esto, fiabilidad, porque r de t es igual a 1 menos f de t. Entonces, será igual a beta por logaritmo natural del tiempo menos beta nuevamente, logaritmo natural de eta. Aquí dice, la expresión anterior representa una ecuación lineal de la forma y es igual a x más b y nos da estos parámetros. Esto lo vamos a copiar y es importante porque es una de las fórmulas que son, de hecho esta fórmula ya la copiamos, aquí se está igualando mediante el método de los mínimos cuadrados estas condiciones. Aquí nos dice que x es igual al logaritmo natural de x, y es igual a esto, tenemos que b equivale a esto. Vean lo siguiente, esto ya lo habíamos copiado aquí en el libro en el otro libro, ¿no? en el de Mora. Y es igual al logaritmo del logaritmo natural de 1 sobre 1 menos f de t, y aquí está. Logaritmo del logaritmo de 1 sobre 1 menos f de t. Y x es igual al logaritmo natural del tiempo. X es igual al logaritmo natural del tiempo. Aquí viene la fórmula de cómo se calcula eta. Eta es igual a Euler a la menos b sobre beta. Aquí nuevamente encontramos la fórmula para calcular el MTBF y el mismo libro de Mora nos decía que el cálculo del MTBF y el MTTR, que son tiempo medio entre fallas y el tiempo medio entre reparaciones respectivamente, la fórmula es exactamente lo mismo, lo único que cambia son los datos. En este caso para el MTBF utilizaremos los datos de los tiempos que el equipo estuvo operando antes de la reparación o entre reparaciones, por eso se llama mean time before failure, tiempo medio entre reparaciones, perdón, tiempo medio entre fallas. Y el MTTR es tiempo medio entre reparaciones, es decir, el promedio o la media aritmética del tiempo que se llevó un equipo o una pieza en restablecer su función y ponerla en operación. Pero la fórmula es exactamente la misma, como les decía, solamente cambian los datos que se van a incorporar. Esta fórmula ya la habíamos copiado, si no mal recuerdo. Bueno, aquí lo tenemos entonces. MTBF es igual a esto, igual a eta por función gamma. Me parece que sí, ya lo había copiado esto por aquí arriba debe estar. Sí, aquí ya lo tengo. Es decir, la fórmula esta que está aquí es la misma que tenemos acá. Sí, que habíamos visto en el libro de Mora, el cálculo en un ejemplo que les dije, que me parece que era en la página 99 y 100, venía esta fórmula y aquí está nuevamente en el otro documento, es exactamente la misma. MTBF es igual a eta por función gamma, que multiplica 1 más 1 sobre beta, y es la misma que tenemos de este lado. Pues bien, como podrán ver aquí en este documento en Excel, lo único que hice fue concentrar parte de la información y fórmulas que estaremos empleando para poder elaborar el formato aquí mismo en Excel para poder hacer el análisis del histórico de fallos o el histórico de una máquina donde incluye los tiempos que tardó operando y los tiempos que tardó entre cada reparación. Se hace el análisis aplicando estas fórmulas y lo haremos a través de las fórmulas de Excel. Entonces seguramente en el próximo video tendremos un ejemplo aplicado para encontrar tanto la confiabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad de ese equipo en función de esos datos obtenidos. Y ahí básicamente radica la importancia de tener
un sistema CMMS, un sistema de control para poder tener el registro histórico de todo lo que ha ocurrido con una pieza. Entre más registro nosotros tengamos, pues más cercano será el cálculo que nosotros obtengamos de confiabilidad, mantenibilidad y sobre todo la disponibilidad de este equipo. Pues bien, hasta aquí le paramos en este momento para tomar un descanso y continuar con el próximo video. Que tengan excelente tarde.